días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en su casa de oración. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por las bendiciones que estamos recibiendo de ti, Señor. No solamente hoy, sino todos los días. Al venir y a estudiar tu palabra para conocerte mejor. Te damos gracias por esta oportunidad. Permite, Señor, que tu palabra no retorne atrás vacía. Abre los corazones, abre el entendimiento. Que podamos conocerte como el único Dios verdadero, todo para gloria y honra de tu nombre. Amén. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19 de la Ley de Dios, donde estamos hablando acerca de la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Estamos específicamente, hemos avanzado en la sección 3, solamente la voy a repetir para sincronizarnos y hacer algunos comentarios y luego entonces continuar en esa última parte de la sección 3 que es la que nos falta. Y la sección 3 dice de la siguiente manera: además de esta ley comúnmente llamada la ley moral, o sea, hemos visto hasta este punto la ley moral, los 10 mandamientos, pues también le agradó a Dios darle al pueblo como una iglesia menor las leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración. Lo que estaba esa ley ceremonial haciendo era prefigurando a Cristo. O sea, desde el Antiguo Testamento estamos viendo a Cristo en el futuro, y con la ley ceremonial, o sea, con la ley ceremonial estamos viendo a Cristo en el futuro. Nosotros estamos viendo a Cristo desde el Nuevo Testamento en el pasado. Sin embargo, pues, o sea, siempre ha existido esa esperanza de la redención. O sea, la ley ceremonial, pues, era prácticamente una figura de lo que venía. Era todo figurado de lo que venía. Cristo cumple prácticamente toda esa ley ceremonial. Y entonces, pues, prácticamente lo que estamos viendo es, nuevamente, adoración prefigurando a Cristo a través de la ley ceremonial. Vemos sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Así que lo que nos queda por discutir es esa última línea de la sección 3, donde dice: todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. O sea que, nuevamente, ya no hay un templo, ya no hay un lugar santo, ya no hay un lugar santísimo, un templo físico. Ese templo fue destruido en el año 70. Jesucristo le dijo a los discípulos: no quedará piedra sobre piedra, cuando profetizó acerca de la destrucción del templo. Así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es, o sea, cuando entregó el Espíritu y dijo todo está ya cumplido, pues entonces todas aquellas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, todo lo que hacía una figura de Jesucristo, eso queda entonces completamente abrogado bajo el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne. O sea, cuando estábamos muertos, muerto significa separado. ¿Separado de quién? Separado de Dios. En nuestro pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario, perdón, lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario, nos los ha imputado a nosotros. O sea, Él tomó mi pecado y me entregó su justicia. Así que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. O sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que el Cordero del Antiguo Testamento no podía perdonar el pecado, solamente apaciguar la ira de Dios. Versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Adán pecó,
por causa de Adán, yo soy pecador. Ahora, por causa de Jesucristo, de la manera que un hombre pecó y yo soy pecador, ahora por causa de Jesucristo, yo tengo entonces perdón de mi pecado. ¿Me explico en eso? ¿Por qué razón? Porque para yo ser perdonado de mi pecado, yo tenía que cumplir toda la ley moral. Ahora, yo no puedo cumplir la ley moral. ¿Se acuerdan cuando les dijo sí y no? Podemos cumplir los 10 mandamientos. Porque nuestro deseo es sí. Completamente nuestro deseo sería poder cumplir los 10 mandamientos. No, no los podemos cumplir. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que fallamos en uno, fallamos en todo. Y no es que yo sea un inmoral, pero como a todos, a veces tengo dudas. Y esa pequeña duda que me puede entrar a mí por causa de uno de los 10 mandamientos es suficiente para que viole los 10 mandamientos. Entonces, la única persona que podía cumplir esos 10 mandamientos fue Dios hecho hombre. O sea, por un hombre yo soy pecador. Ahora por un hombre soy justificado. Pero no podía ser un hombre pecador, tenía que ser un hombre tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Porque si Jesucristo fue tentado, y si lo buscan después de su bautismo, estuvo 40 días en ayuno donde no comió nada y se acercó el diablo para tentarlo. Y lo que dice es que después de ese punto lo dejó por un tiempo, significa que entonces el diablo regresó para darle tentaciones. Y por eso entonces en Hebreos encontramos que fue tentado en todos los aspectos que nosotros somos débiles. Él tuvo que haber sido tentado para que entonces cuando él muriera en la cruz del Calvario, ese documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y ¿qué documento tenemos de deuda? Dios está irado contra el pecador todos los días. Dios está irado contra el impío todos los días. Y de esa manera entonces al Cristo clavarlo, lo que está haciendo es reconciliando al hombre pecador con Dios. Y por esa razón entonces, eso nos era adverso, Cristo lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Okay? Así que nuevamente, el poder del pecado que estaba en mí, el poder que Satanás podía tener en mí, ha sido despojado por causa de Jesucristo. O sea que en ese capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice el diablo fue atado en ese momento. ¿Atado en qué? Atado en que ya el diablo no tiene poder sobre mí. ¿Ok? Así que, y nuevamente ahora yo tengo la justicia de Jesucristo imputada en mí. ¿Ok? Así que nuevamente, Cristo en la cruz del Calvario clavó toda la ley ceremonial. Cristo en la cruz del Calvario tomó mi pecado para que entonces Él me pudiera dar a mí su justicia. Y de esta manera darme paz con Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16, o 14 al 16 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ok? Así que nuevamente, Cristo es nuestra paz. En el Antiguo Testamento, el hombre no tenía paz con Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, tenemos paz con Dios. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos dividía entre Dios y hombre.
Versículo 15, poniendo fin a la enemistad en su carne. O sea, Cristo puso fin a la enemistad, porque nuevamente Él toma todo el peso del pecado. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así, ¿qué cosa? La paz. O sea, la paz con Dios está basado en que cuando, antes de nosotros llegar, de venir a Jesucristo, no teníamos paz con Dios. Al venir a Jesucristo, entonces Cristo ha reconciliado entre Dios y el hombre la paz. O sea, ¿por qué razón? Porque el hombre lo que se merece es la ira de Dios. ¿Me explico? ¿Bien? Así que nuevamente, Él toma todo el peso de mi pecado para darme su justicia. Él tramita una paz entre Dios y el hombre que no estaba en el Antiguo Testamento. Y el versículo 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Así que éramos enemigos de Dios. La muerte de Jesucristo da entonces amistad con Dios. Termina la enemistad, termina el juicio que había entre Dios y el hombre. Ahora, déjeme ser claro en algo. Dios era enemigo del hombre por causa del pecado. Ahora, ¿cómo se salva el hombre del Antiguo Testamento? Mirando, creyendo en Jesús, en las promesas. O sea, el hombre del Antiguo Testamento se salva por la misma misericordia, por la misma compasión, por la misma gracia con la que se salva el hombre del Nuevo Testamento. ¿Me explico? O sea, tenemos evidencia de que el hombre del Antiguo Testamento se salvaba. Vamos al monte de la transfiguración. ¿Quiénes estaban allí? Elías y Moisés. O sea, Moisés pecó contra Dios. No vio la tierra prometida. Dios no lo permitió ver la tierra prometida. ¿Qué hacía Moisés en el monte de la transfiguración? O sea, tuvo que haber sido salvado. ¿Cómo fue salvado? Por la misma gracia, por la misma compasión, por la misma misericordia de la cual el hombre se salva. Elías también estaba en el monte de la transfiguración. Elías, después de matar 450 sacerdotes de Baal, ¿sí? ¿Cómo era que se llamaba la mujer? Jezabel. Jezabel le dijo, mañana tú vas a estar igual, yo te voy a cortar la cabeza a ti también. ¿Ah? Ajá. Sí, sin embargo, pues cuando fue y se escondió, nuevamente dice que pasó el viento y oyó a Jehová en el viento, pero Jehová no estaba en el viento, o sea que estaba buscando a Dios en los lugares equivocados. ¿Me explico en eso? O sea que nuevamente, pues, entonces Dios le tuvo que poner una nueva visión para que pueda entonces continuar su obra como profeta. Sin embargo, pues nuevamente, Dios le dijo, ve y cortarle las cabezas, y después entonces le tuvo miedo a una mujer. O sea, le corta la cabeza a 450 sacerdotes y le tiene miedo a una mujer. Ajá. Sí. Pero nuevamente eso nos pasa a todos, vuelvo de nuevo, o sea, ¿cómo quisiéramos cumplir los 10 mandamientos? Y de vez en cuando dudamos en algo. Y esa duda nos produce entonces que fallemos en todo. Gracias a Jesucristo, por la gracia, por la misericordia, por la compasión de Dios, es que podemos ser salvos. Porque si no, tristemente, todos vamos a perecer en nuestro pecado. O sea, lo que realmente nos merecemos es la ira de Dios.
porque no hay uno justo, no hay uno que busque de Dios. ¿Ok? Así que nuevamente en esa ley ceremonial se figuraba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. El hombre del Antiguo Testamento estaba mirando hacia la cruz. Cuando entonces Cristo muere en la cruz, Él absorbe, o sea, él toma mi pecado para que por mi pecado Él me entregara su justicia. Y así pudiéramos tener entonces reconciliación con Dios. ¿Okay? Entonces, tan pronto Jesucristo muere, esa ley ceremonial es completamente abrogada. ¿Por qué razón? Porque antes teníamos la foto, pero ahora tenemos la persona, tenemos la esencia, tenemos el aspecto sólido. Antes era la promesa, ahora es la realidad. ¿Ok? Bien, entonces entramos en la sección 4, donde dicen, a los israelitas, o sea que hemos visto entonces la ley moral, son los 10 mandamientos, hemos visto entonces la ley ceremonial, la cual entonces era un precepto de Jesucristo como Mesías, o sea, de cómo el hombre se salvaba, la salvación, la redención, la expiación del pecado. Y ahora vamos a ver entonces las leyes judiciales. Y en esta sección 4 dice a los israelitas, como a un cuerpo político. Eso está en al pie de la página 15, 19-15. Dice, a los israelitas como a un cuerpo político, también les dio algunas leyes judiciales que expiaron juntamente con el estado político de aquel pueblo, que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo que ahora no obligan a los otros pueblos, sino que la justicia general de ellas lo requiera. Lo leo de nuevo. A los israelitas como a cuerpo político. También les dio algunas leyes judiciales que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo que ahora no obligan a los otros pueblos, sino que en lo que la justicia general de ellas lo requiera. Así que la ley judicial, que es lo que vamos a comenzar a ver, esta pues aparece como un reguerete dispersa por todo lo largo de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y el propósito de la ley judicial entonces es regular la sociedad y ayudar a quienes ocupaban cargos de mediación para resolver disputas, los jueces, ¿no? Jueces y abogados. O sea, a quienes ocupan cargos de mediación para resolver disputas, determinar delitos e imponer castigos según el listado de ejemplos que se muestra a continuación. O sea, no la vamos a leer toda, porque nuevamente aparece a través de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, pero vamos a dar más o menos una referencia, si ustedes lo quieren ver, pues en su tiempo, pues las pueden leer. O sea, la ley judicial incluía, número 1, leyes sobre los esclavos. Eso lo podemos ver en Éxodo 21, versículos del 1 al 11, y Deuteronomios 15, del 12 al 18. Son las leyes que manejan los esclavos. Número 2, las leyes sobre la violencia. Éxodo capítulo 21, versículos del 12 al 25. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Aparece en Éxodo 21, del 26 al 36. Leyes sobre la restitución. Éxodo 22, del 1 al 14. Leyes humanitarias. Éxodo 22, 16 a Éxodo 23, 13. Ley de santidad y de justicia, encontramos en Levítico 19, versículos del 1 al 37. Penas por actos de inmoralidad. Levítico 20, del 1 al 27. Castigo del blasfemo, Levítico 24, versículos del 10 al 23.
Leyes sobre la restitución aparecen en Números 5, versículos del 5 al 10. Ley sobre los celos, Números 5, del 11 al 29. Las ciudades de refugio, aparece en Números 35, 9 al 28 y Deuteronomio 19, del 1 al 13. Ley sobre los testigos y sobre el rescate, lo vemos entonces en Números 35, 29 al 34. Vemos la ley del casamiento de las heredares, ley del casamiento de las herederas, Números 36 del 1 al 13, administración de la justicia, Deuteronomio 16 del 18 al 17, y no sé por qué tengo ahí el 12 ahí, después lo reviso, un chispotazo. Número 15, ley sobre el testimonio, Deuteronomio 19 del 15 al 21, leyes sobre la guerra, Deuteronomio 20 del 1 al 20, expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce, Deuteronomio 21 del 1 al 9, diversas leyes las encontramos en Deuteronomio 21 del 10 al 22, y no sé por qué aparece de nuevo ese 12. Y luego tenemos leyes sobre la castidad, Deuteronomio 22, 13 al 30, los excluidos de la congregación, Deuteronomio 23 del 1 al 7, las leyes sanitarias, Deuteronomio 23 del 9 al 12, y las leyes humanitarias, Deuteronomio 23, 15 al 25. ¿Okay? O sea, nuevamente es una idea para que ustedes, o sea, si quieren alguna vez estudiar las leyes judiciales, más o menos dónde las pueden encontrar, a través de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, o sea, toda la Torah. ¿Okay? Dentro de estas leyes judiciales, pues nuevamente todos los pueblos han aceptado o han establecido una ley judicial. Me explico, o sea que hay leyes sobre el asesinato en todo, posiblemente todos los países del mundo. Hay leyes sobre el asesinato. Pudiera ser. O sea, haciendo una distinción entre el gobierno y la iglesia. Pero nuevamente las leyes judiciales, de cierta manera, están basadas en la ley moral. O sea, porque por ejemplo el incesto es un delito en muchos países. Bueno, lo que pasa es que cuando dices antes, estamos hablando de Génesis a Éxodo. No había ley, o sea, no se había establecido los 10 mandamientos. O sea, es en Éxodo que las hijas de Lot lo emborrachan y entonces tienen relaciones con ellos para darle entonces a Lot una descendencia. O sea, que ellas quedan embarazadas de su padre, pero sin embargo, en ese punto no era considerado inmoral. Lo otro que tenemos que tomar en consideración fue que Dios le dijo a Adán y a Eva crecer y multiplicaos. Así que para poder crecer y llenar la tierra de hombrecitos y mujercitas, pues o sea, tenía que estar el hijo con la hija, el tío con la tía, No sabemos si Caín había, Caín fue expulsado y fue a lo que sería entonces, si mal no recuerdo, lo que sería hoy el territorio de Israel. Pero entonces habría otras personas. Sí. Porque se dice que los primeros pobladores del mundo fueron ellos. Bueno, Adán y Eva fueron los primeros.
Los que se utilizan para los propósitos de, o sea, de la figura fue Caín y Abel. Pero Adán y Eva tuvieron otros hijos y esos hijos tuvieron otros hijos. Pero entonces podemos inferir que Caín tuvo descendencia con una hermana. ¿Pudiera ser? Bueno, O sea, eso búscale. como nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia infinita, Uh-huh. puede entender cómo no salieron seres humanos deformes porque tenían el mismo ADN. Porque nuevamente fue la voluntad de Dios que fuera de esa manera. Ahora, recuérdate, o sea, estamos hablando entonces de, o sea, la caída es Génesis 3, o sea, la creación es Génesis 1, Génesis 2, la caída es Génesis 3. El pecado había aumentado a tal punto en Génesis 4 que Dios entonces un poquitito más adelante escoge a Noé para que construya un arca en el mismo medio del desierto. ¿Qué pasó con toda esa humanidad? Ok, entonces salen 8 personas del arca. Por decir así, el género humano está completamente desaparecido. Entonces, de esos, o sea, de los 3 hijos de Noé, es que entonces se vuelve a repoblar toda la tierra. Pero entonces allí no hubo insectos. Bueno, todavía sigue siendo Génesis. O sea, Lot viene un poquitito más, o sea, Abraham viene ahí para el capítulo 13, 14, 15, por ahí, y Lot era sobrino de Abraham. O sea, Abraham venía de un sitio que se llama Ur de los Caldeos, que se caracterizaba por crear y darle adoración a imágenes. O sea, el papá de Abraham era un escultor, hay una historia, yo no sé si es verdad, pero el papá le dijo, quédate aquí en el negocio en lo que yo voy a hacer una diligencia. Entonces Abraham le destruyó todas las figuras y le dejó solamente una. Y cuando llegué, ¿qué pasó aquí? Las destruyó todas. Y dice, es que no puede ser porque son pedazos de palo. Exactamente. Entonces, si fue verdad, claro. Entonces, pues nuevamente, Lot era hijo del hermano de Abraham, era sobrino de Abraham. Entonces Lot, o sea, andaba con Abraham y Abraham comenzaron a tener los pastores de Abraham comenzaron a pelear con los pastores de Lot y entonces Abraham le dice, escoge tú, si te vas para la derecha yo me voy para la izquierda, si te vas para la izquierda yo me voy para la derecha. Entonces Lot, ¿dónde terminó? En Sodoma y Gomorra. El único sobreviviente de Sodoma y Gomorra fue Lot y las 2 hijas, porque cuando los ángeles le dijeron, no mires hacia atrás, la mujer de Lot miró y se convirtió entonces en una estatua de sal. Ahora, ¿qué pasó entonces con Lot? Las 2 hijas lo emborracharon para darle descendencia a su padre. Una de ellas de ahí salieron los moabitas. No recuerdo cuál era la otra, pero de la descendencia de los moabitas, o sea, si miras la genealogía de Jesucristo, hay una mujer moabita. Uh-huh. Noemí era. Ruth. Sí, de Noemí. Pero que nuevamente de esa, o sea, si miras la genealogía de Jesucristo, en la genealogía de Jesucristo aparece entonces Ruth. Sí. Así o sea, que nuevamente, ¿cuándo es que empieza cuándo se establece la ley moral como, o sea, cómo se fundamenta? Es en Éxodo capítulo 20, así que antes del capítulo 20,
pues realmente no había, o sea, no podíamos tener el incesto, no se reconocía el incesto como pecado. Más adelante en la ley sí, entonces se consideró pecado, pero en ese punto en específico no era pecado. Porque Dios le había dicho, la misma orden que le dio a Adán y Eva se la dio a Noé, le dijo, o sea, vayan ustedes ahora y hagan hombrecitos y llenen la tierra de hombrecitos. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios nos revela solamente a dos personas, Caín y Abel, pero no fueron los únicos hijos que tuvieron Adán y Eva. Porque entonces después de que Caín mata a Abel, un poquitito más adelante, entonces Dios, por voluntad de Dios, tiene entonces otro hijo. Ese hijo se llamaba Set. ¿Cuántos años? No estaban sentados leyendo el periódico. Ajá. Sí. Digo, eso es lo que la Biblia nos revela, que sí los tuvo. O sea, porque dice la palabra que José no conoció a María, que significa conocer. No tuvo intimidad con ella hasta que nació Jesús. Entonces sí tuvo intimidad. ¿Cómo? Bueno. Sí, tenía ya, o sea, fertilidad. Y sin embargo, las mujeres que no tenían fertilidad en el Antiguo Testamento, o sea, por voluntad de Dios, o sea, Ana, por ejemplo, que le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo dedico todos los días de su vida. Sara tampoco podía tener descendencia, pero Dios le había prometido que de Sara iba a nacer uno, que sería entonces el inicio de la descendencia como las estrellas del cielo. Ellos tuvo otros hijos. Después de Samuel sí tuvo otros hijos. El que le dedicó a Dios fue a Samuel. Ajá. Sí, Rebeca, la esposa de la que tenía los gemelos. Que antes de que nacieran, ahí no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, Dios había dicho, ya Dios había establecido que el mayor iba a servir al menor. ¿Okay? Pero que nuevamente la ley moral se establece de Éxodo 20 en adelante. O sea, oficialmente. Dios le había dicho, se lo dijo a Adán, pero como toda esa descendencia de todo lo que se produjo antes del diluvio fue destruido. Sin embargo, no era descendiente de Adán. O sea que todavía la descendencia de Adán sigue. ¿Okay? Uh-huh. Okay. Okay. Sí, porque nuevamente si la generación son 80 años, 100 años, pues entonces más o menos son 2000 años de Adán a Abraham. Si la hacían emborrachar a su papá es porque podía ser que su papá no se iba a acostar con ella o sea, pero ahí estaba la cosa ya cambiando. Pues. Asumo yo, porque por la cosa no estaba en su sano juicio. Sí, pero ahí, si miras el capítulo 4, pues entonces la maldad sobre la tierra había aumentado tanto y nuevamente se destruye toda esa
civilización por medio de un diluvio. Entonces sigues un poquitito más adelante y te encuentras que entonces está Sodoma y Gomorra en la misma situación. ¿Ve? Y a pesar de haber destruido a Sodoma y Gomorra, la homosexualidad nunca se detuvo. O sea, hoy tenemos el ejemplo. ¿Ok? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que someter a las leyes gubernamentales aquí en la tierra. O sea, porque Dios ha puesto los jueces, Dios, o sea, nuevamente, cuando decimos que Dios le da dones a los hombres, ¿me explico? Hay unos que pueden ser muy buenos como reposteros, pero son malos pianistas. Y hay personas que son muy buenos pianistas, pero no tienen sentido de dirección. Yo vivo con una. Ajá. Le explicaban la forma en cómo él ha encarcelado a todo el delincuente de El Salvador. Uh-huh. Y él mencionó esto y dijo, cuando mueran, que Dios se encargue de ellos. Pero aquí tienen que cumplir las leyes. Sí. La ley en la casa. Uh-huh. El hombre se está viviendo por todo esto. O sea, Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. O sea que nuevamente, de la misma manera que Él le dio a unos la habilidad para ser reposteros, a otros para ser carpinteros, a otros para ser mecánicos automotrices, para ser maestros, porque no todo el mundo tiene el don de la enseñanza. Él a uno los constituyó como pastores, evangelistas, diáconos. O sea, me explico, él es el que te da a ti el don para que tú te puedas desempeñar, y de la misma manera que entonces pues él produce, o sea, le da el don a unos para que sean cardiólogos, otros para que sean pediatras, otros para que sean ginecólogos, otros para que sean ingenieros, plomeros. ¿Me explico? O sea, hay cardiólogos que son creyentes y hay cardiólogos que son incrédulos. Hay cristianos que son creyentes y hay cristianos que son incrédulos. La verdad y la vida. Uh-huh. Uh-huh. El camino, yo soy el camino, ¿no? El camino, uno se cree que es un camino estrecho, fácil, donde muchos cristianos siguen ese camino, pero no como debe de ser. Encontré que el camino tiene como tres diferentes significados. Okay. Está el camino estrecho, está el hombre, y está el molde, y el molde me trayó mala atención y empecé a leer sobre eso. Y entonces entendí cuando él dice yo soy el camino, cuando estaba leyendo, cuando dice yo soy el camino, y tú coges ese camino, es comprometerte sobre la ley de Dios, de Jesucristo. Sí. Porque tú puedes seguir el camino, sí, como por ejemplo, tú puedes venir todos los domingos a la iglesia.
pero no pensé que va a ser No, no, salvado. no, no, no. Conviene que No todo lo que dice el confesarse, Señor, es verdaderamente de los cielos. pensar. Sin embargo, cuando él dice, yo soy el camino, nuevamente, si vamos a la ley ceremonial, viene el tabernáculo, el sacerdote entraba con el pecado, la sangre, simbolizando el pecado del pueblo, y entonces tenía que entrar por el tabernáculo al lugar santo y luego al lugar santísimo. ¿Y qué representaba entonces el tabernáculo? El camino para llegar a Dios. ¿Quién es el camino para llegar a Dios? Jesucristo. O sea que era un simbolismo de cómo podemos llegar entonces a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Así que nuevamente, pues toda institución humana, ustedes tienen que entender que ha sido puesta por Dios. ¿Me explico? O sea que también Trump ganó las elecciones, pero no fue por su mérito, sino ¿por qué? Porque Dios lo quiso poner ahí. ¿Me explico? Sin embargo, pues Él es el que pone entre nosotros el querer como el hacer. Entonces, pues nuevamente, nos tenemos que someter a las instituciones humanas, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Que ustedes haciendo el bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, podamos entonces enmudecer la ignorancia de los insensatos. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios? Perfecto. La semana que viene entonces comenzamos con la sección 5. Así que vamos a tomar un recesito temprano, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha traído para conocerle mejor a través de su palabra. Te damos gracias, Señor. Haznos siervos para tu gloria. Permita que tú puedas poner en nuestros corazones, radicar en nuestros corazones que la voluntad tuya está sobre todo deseo humano. Que a pesar cuando que no entendemos, Señor, el porqué de las razones, tú tienes la respuesta y esa respuesta se revela a su tiempo. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto del servicio, sea para tu gloria, para tu honra. Podamos glorificarte, Señor, con los cantos, con las alabanzas que traemos, con la palabra que va a ser expuesta el día de hoy. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Y Dios mediante, pues nos veremos en el servicio. Que Dios les bendiga.